de presidir ahorita el inicio de esta conferencia sobre la industria minera y visión de la sustentabilidad. Empezaremos con la participación de la doctora Patricia Hernández García. Ella es contador público certificado, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestra y doctora en administración, miembro del grupo de investigación Nuevas Tendencias de Información Financiera para la Gestión, colaboradora del grupo de investigación Contabilidad, Gestión y Fiscalización, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y codirectora del proyecto Cadena de Valor de las Industrias Extractivas Mineras. Un honor, doctora Patricia Hernández. No sé si ya se encuentra lista para su participación. Sí. También va a estar la doctora María Eugenia de la Rosa Leal. También es contador público certificado. Ella es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora. También es maestra y doctora en administración. Es presidente de la Academia de Contabilidad Superior del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Sonora. Líder del grupo de investigación Contabilidad, Gestión y Fiscalización. También líder de la Red Nacional CUMES, Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. Es responsable del capítulo Desarrollo Regional y Sustentabilidad de la Academia de Ciencias Administrativas. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y codirectora del proyecto Cadena de las Industrias Extractivas Mineras. También, doctora María Eugenia La Rosa, un placer y un gusto estar con usted. Muchas gracias, un gusto también. Cedo la palabra a la doctora Patricia Hernández. Sí, muchas gracias. Pues bien, como ya se mencionó, vamos a presentar la doctora María Eugenia y yo, la industria minera. Bien, tengo la presentación ya presta, por favor, si me pueden confirmar si la pueden visualizar. Sí, sí se ve, doctora. Sí, ya la podemos ver. Muy bien. Bien, pues voy a presentar la industria minera como una visión de la sustentabilidad. El trabajo lo hemos coordinado la doctora María Eugenia de la Rosa Leal, como ya se mencionó, de la Universidad de Sonora, y una servidora, Patricia Hernández, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como ya se ha mencionado y se conoce, la industria extractiva minera es una de las actividades primarias más importantes de la actividad económica en México. Es una fuente muy significativa de la generación de ingresos y de las ofertas de empleo. Su explotación impacta mucho en la forma evidente de una calidad de vida comunitaria, de los ecosistemas y de la estabilidad de los suelos. Por lo cual, este trabajo tiene la intención de estudiar la conciencia y conducta empresarial de esta industria minera extractiva en razón de la sustentabilidad nacional, con el interés de entender el sentir y el pensar de la minería y su cadena de valor, que puede dar mayor dimensión al impacto ambiental. En este trabajo se ha presentado información sobre los estados de Sonora y de San Luis Potosí en el área de trabajo de la industria minera. Como se sabe, en México, la riqueza de los minerales como el cobre, oro, plata, zinc, entre otros, es muy extensa. En México se encuentra con una amplia geografía con distintos minerales que son explotados y comercializados internacionalmente. Esta riqueza natural ha permitido que el país tenga una actividad fundamental para el desarrollo de la economía nacional, bajo la imagen de la minería tradicional y a partir del conocimiento de la infraestructura geológica y minera de distintas regiones. En el país se cuenta con una gran riqueza geológica que se ha formado a través de a través del tiempo, y su recuperación no es un producto de la intervención humana. Por lo tanto, la explotación de la industria minera acumula cambios que impactan y desestabilizan los suelos y la conectividad de los ecosistemas, más otros contaminantes secundarios resultados de un proceso de explotación
y beneficio de los minerales. Si consideramos además que la cadena de valor de una organización es la representación de sus actividades que crean valor para los clientes, identificando aquellos conceptos que forman el proceso productivo para hacer eficiente el desempeño de la organización y además se puede convertir en una ventaja competitiva, entonces se amplía el aspecto del impacto de sustentabilidad de la industria minera y también de la cadena de valor. La industria minera, como sabemos, bueno, tiene más de 300 años de funcionamiento y ha sido un gran detonante de las transformaciones económicas en varias regiones que nos ha permitido generar una infraestructura en la comunidad y a nivel también regional. En la industria minera se ha impulsado el fortalecimiento económico de distintas zonas del país. En México es altamente valorada en distintas regiones, principalmente podríamos decir en el norte por la derrama de empleos y la generación económica de los beneficios. La minería o la industria minera tiene en su clasificación los minerales metálicos, los no metálicos y los energéticos sobre los cuales se basa este estudio. En México, la riqueza de la minería lleva, como se había mencionado, diferentes actividades productivas. En los metales preciosos destaca la producción de oro y plata, en los industriales no ferrosos la de plomo, cobre, zinc, en los minerales y minerales siderúrgicos el carbón, el coque, el fierro y el magnesio, en los minerales no metálicos yeso, azufre, arena sílica, sal, dolomita, fluorita y barita. México es considerado el productor en 9º lugar, de acuerdo al INEGI, en la exportación internacional del oro. Está en 2º lugar en la plata y en el 12º lugar en la producción de cobre. La producción minera nacional se puede distribuir en diferentes geografías en la República Mexicana. Podríamos decir que destaca la producción en la zona norte con los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. En el centro podemos encontrar los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Distrito Federal, mientras que en la zona sur podemos encontrar esta explotación minera en Veracruz y en Guerrero. Como se puede ver en este mapa, de los 32 estados, 15 son los que donde se encuentra principalmente las zonas mineras como parte de la industria minera del país. Se tienen dentro de ellos una gran variedad de minerales, como ya los había mencionado, carbón, hierro, plomo, piedra de cal, mármol, minerales no metálicos, sal, etc. Existen diferentes grupos o empresas que se dedican a la explotación minera nacional, dentro de los cuales existen varios corporativos. Los más importantes podríamos mencionar al Grupo Autlán, al Grupo México, Industrias Peñoles y Grupo San Luis. El Grupo Autlán se encuentra operando en Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Durango, Tamaulipas, el Estado de México y Distrito Federal. El Grupo México es un corporativo internacional que opera en México, en Chile, en Perú, en Estados Unidos y en Argentina, mientras que en la República Mexicana se encuentra operando en Sonora, en San Luis Potosí, en Sinaloa, en Guerrero, en Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán. Industrias Peñoles opera en Durango, Zacatecas, Chihuahua y Sonora. Y Grupo San Luis o Grupo SAN se encuentra en San Luis Potosí y en Coahuila. La industria extractiva minera representa el 70% de la inversión extranjera en el país y genera el 1% del PIB nacional, por lo cual se resalta la importancia por la derrama que esto genera en los recursos, en la oferta de empleo y en la infraestructura. Aquí podríamos ver
en esta filmina las diferentes variedades de minerales que se explotan en México y en específico en qué entidades productoras se encuentran ubicadas. En este mapa podemos observar el panorama minero en el país. Únicamente se está presentando la producción de oro, cobre, plata, plomo, zinc, magnesio y molibdeno. Como se puede observar, cada una de estas, o a lo mejor está un poco pequeño, pero cada uno de estos puntos, de acuerdo al color, representa la industria que está generando la extracción de los minerales en el país. Están colocados específicamente en su ubicación geográfica y bueno, por el color están representados por el tipo de material o de minería que se encuentran explotando. Dentro del marco normativo tenemos de la industria minera tenemos el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que las industrias pueden generar la explotación. Sin embargo, se establece que toda persona dentro de este artículo tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo, para su bienestar, y el Estado fuera garante de dicho derecho, estableciendo que el daño y el deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provee. Además, el régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente se aplicará sin menoscabo de otros procesos que determinen la responsabilidad patrimonial, administrativa o penal. Dentro de este marco normativo también encontramos las leyes reglamentarias, como son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Salud, la Ley General de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y las normas oficiales mexicanas. Todas estas leyes son como respaldo para la parte sustentable y de medio ambiente de la industria minera. En el caso de Sonora, en específico, hablando un poco de las zonas prototipo, como introducción, Sonora ha sido considerado tradicionalmente como un estado minero de minerales metálicos, dentro del cual destacan el oro, la plata, el cobre y el molibdeno, y de los no metálicos destaca el grafito, la houstonita y la varita, y ocupando desde hace tiempo el primer lugar nacional de exportación en sus minas de Buenavista del Cobre, en Cananea y La Caridad en Nacosari de García. La industria minera en Sonora genera aproximadamente 14,000 empleos, con más de 5,000 concesiones mineras en un área de más de 43,000 kilómetros cuadrados, de acuerdo a lo que indica la Secretaría de Economía. En este mapa podemos observar además los municipios de Sonora, donde se encuentran las principales zonas mineras. Y aquí podemos destacar que los municipios que se han considerado más importantes como productores mineros, destaca Caborca, Zaguaripa, Santa Ana, Álamos, Altar, Trincheras, y en conjunto producen el 90% de la producción. Si los pueden observar aquí, a lo mejor es un poco pequeño. Está en esta parte. También se encuentran Nacosari, Santa Cruz y Cananea, con la producción total de cobre del estado. Por esta parte, y luego también cabe mencionar que Nacosari de García y Cumpas son los principales municipios productores de molibdeno. La Colorada, en esta parte, genera el 100% de la producción de grafito amorfo, y Hermosillo, en esta parte, es el 100% de la producción de Huastotita y Álamos, acá abajo, al sur, el 100% de la producción de yeso. Se puede observar además que los municipios de Nacosari, Cananea, La Colorada, Cumpas, Zaguaripa, Álamos, Caborca,
Altar, Trinchera, Santa Ana y Magdalena soportan la gran parte de la economía del estado de Sonora. Las empresas mineras que operan en Sonora son Grupo México, Grupo Peñoles, Grupo Frisco, Arcelor y Mittal, Minas de Oro Nacionales, Minera Rincón Bay, Molimex de México, Canadá, Chile, Australia y los Estados Unidos son los principales inversores o las principales empresas donde se ubican las principales empresas o capital de los inversores de estos grupos mineros. El capital actual de la industria es la mezcla entonces entre capital nacional, canadiense y estadounidense. Antes de terminar, las empresas en explotación, como ya se dijo, tienen este tipo de capital, pero además también se tienen la nacionalidad de empresas mexicanas, canadienses, norteamericanas, chilenas, australianas, hindús y peruanas, con más de 100 proyectos en curso, 27 de exploración avanzada y 133 de exploración. Sonora tiene hoy en día la principal actividad económica de extracción minera, con un volumen de extracción con una tendencia de crecimiento que viene desde 2007. En el caso de San Luis Potosí, el estado como ubicación geográfica se encuentra al centro de la República Mexicana. Se menciona que es una ubicación estratégica porque queda en forma triangular hacia los principales puertos y sobre las principales carreteras de México. Por lo tanto, además de ser un estado importante para de explotación minera, también se encuentra como un estado importante para la parte logística. La extracción minera es una actividad importante para el estado. Se compone actualmente de 125 empresas que generan un total de 3.541 empleos y que explotan minerales tanto metálicos como no metálicos, dentro de los cuales destaca el cobre, la fluorita, oro, plata, plomo y zinc. Dentro de estos dos mapas, en el primero se puede ver cómo se encuentran ubicados las exploraciones en el estado de minerales metálicos y de no metálicos. Dentro de los minerales metálicos destaca por ubicación San Luis Potosí, que se encuentra al centro, la región de San Luis Potosí, la región de 14, que se encuentra hacia el norte, Charcas, Guadalcázar, Agualulco, Santo Domingo, Villa de Ramos y Venegas, en esta parte. De los distritos mineros podemos identificar también los distritos de Charcas, Villa de Ramos, Villa de La Paz, Guadalcázar, Cerro de San Pedro, Villa de Zaragoza y Gilitra y Tamazunchale. Los grupos mineros que se encuentran ubicados en San Luis Potosí, tenemos en la parte de los metálicos, Industrial Minera México, Firma Yexit, Minera Plata Adelante, Minera Oshil México, Minera Azteca, Minera Golondrinas. De la parte de los no metálicos, tenemos Yesera Monterrey, Minera Los Lagartos, Microtalc e Ignacio Aguayo e Ingeniero Alfredo Pérez Rascón.
Los indicadores de sustentabilidad de la industria minera extractiva se estudian en 3 etapas: en el proceso de extracción, en el proceso de limpieza del mineral y en el proceso de moldeo de los materiales para su venta. Los indicadores de sustentabilidad se dividen en los de energía, los de pérdida y los de efluentes. En los de energía encontramos básicamente el uso y consumo de algún tipo de energía en cualquiera de sus etapas. En los indicadores de pérdida se encuentra el proceso o se refiere a la separación de componentes del mineral y los componentes químicos y minerales que se pierden o se deterioran. Y en los efluentes son las descargas, gases y residuos finales de naturaleza mineral y química por los productos añadidos para el proceso. El estudio de estos indicadores requiere introducirse en la ingeniería del proceso, que deben ser incorporados en los informes sociales de cada una de las minas. La cadena de valor de la industria minera extractiva se refiere, de acuerdo a su caracterización, primero a la gobernabilidad, y la cual se caracteriza por una integración vertical, un control administrativo ejercido por el grupo directivo de la industria minera, principalmente porque los productos no se encuentran directamente en la naturaleza. Se caracteriza también por un liderazgo principal que radica en la obtención de permisos para la explotación de recursos naturales, por una fuente de inversión para maquinaria, equipo y capacitación, producción además no fragmentada por ser empresas transnacionales, y la gobernanza, que es la característica principal de las grandes empresas porque abarca más de un segmento dentro de la misma cadena de valor. Como algunas conclusiones previas en este estudio, antes de avanzar un poco, se está haciendo este estudio, un análisis, se está trabajando en un estudio aplicado, tanto en el estado de Sonora como en el estado de San Luis Potosí. En forma previa se ha estado avanzando en un análisis semántico, obteniendo la información de las empresas que se ubican en estos estados, principalmente obteniendo de Grupo México e Industrias Peñoles la información. La información se ha obtenido a través de los portales de transparencia de las mismas industrias, así como de visitas a los lugares para obtener información de primera mano. Por ahora, la pregunta general de investigación que tenemos es cómo se visualiza la industria extractiva minera de cara a la sustentabilidad en su cadena de valor, y también qué acciones reconocen como conductas sustentables dentro del plan de sustentabilidad de los grupos estudiados. El avance que hemos hecho nos genera información relacionada con las actividades que Grupo México y Grupo Peñoles han estado realizando, como les decía, de cara a la responsabilidad social, a la sustentabilidad y al desarrollo económico de forma interna. Los corporativos presentan informes sobre las acciones principales que han desarrollado dentro de sus declaraciones, su gestión de sustentabilidad, sus políticas, la parte de salud, de comunidad y de desarrollo social. En un avance previo podríamos tener cuáles han sido las actividades que estas industrias han desarrollado en función de las conductas psicológicas. En esta parte, cabe mencionar que sus conductas psicológicas se refieren a acciones proecológicas encaminadas a la conservación de los ecosistemas, acciones austeras mediante el uso de productos y o servicios sin afán consumista, en acciones altruistas a través de la solidaridad de los individuos con otras personas, y acciones equitativas mediante la interacción con otras personas independientemente de su género, raza, edad, orientación sexual, política y religiosa.
algunas de las conclusiones previas que hemos tenido sobre la etapa inicial, que es la parte de información sobre la industria minera y su cadena de valor de cara a la sustentabilidad, indica que la minería es una actividad tradicional e importante en el equilibrio económico para el país. Sin embargo, la evidencia de impacto en los recursos naturales, propiedad de la nación, bueno, es muy evidente. Los fondos mineros se encuentran los fondos mineros se encuentran aproximadamente en la mitad de los estados de la República, como fue uno de los mapas que mostramos, donde casi la mitad de los estados tenían algún tipo de actividad de la industria minera extractiva, y los cuales se manejan de forma corporativa por grandes capitales nacionales y extranjeros. La cadena de valor de la industria minera tiene tres aristas en este caso: el enfoque de la empresa, el de los proveedores y el de los clientes, siendo significativa la atención al producto, a la tecnología y al abastecimiento para incrementar el valor de la extracción y la venta y postventa. Como conclusión general, podríamos indicar además que hasta este momento sobre el primer avance que se ha hecho del proyecto integral de investigación, y el cual forma parte de la adopción de criterios de sostenibilidad de las cadenas de valor, revela una posición por conveniencia de los grupos corporativos ante el discurso de sustentabilidad, ya que a la fecha las industrias se enfocan más en la protección de la imagen social sin detectarse una atención prioritaria hacia la sustentabilidad. Muy bien. Maru, no sé si quieras agregar algo más. Y bueno, la idea es, muchas gracias, Pati, participar con ustedes en las preguntas o reflexiones que queramos hacer sobre lo que Pati nos hizo el favor de presentar del avance de este proyecto de industrias extractivas mineras. Entonces pasamos a sesión de preguntas y respuestas. Si alguien está interesado en hacer una pregunta. Profesor. A mí no me quedó muy claro la parte de los indicadores de sustentabilidad, cómo lo van a medir. Perdón, levanta el micrófono. Gracias. Estoy en el doctorado y no me quedó muy claro la parte de los indicadores de sustentabilidad en los que pudiéramos en un momento dado tener más amplitud, o cómo piensan medir ustedes la sustentabilidad de la industria minera. Esa sería básicamente la pregunta. Muchas gracias. Vamos respondiendo pregunta por pregunta, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Miren, al momento de que nosotros estamos presentando este avance, nuestro principal interés es exponer a ustedes cuál es la visión o la posición que las empresas mineras están tomando ante la sustentabilidad. Eso significa un nivel de interpretación. O sea, ellos asumen su nivel de interpretación a partir de lo que ellos están concibiendo como su proyecto sustentable. Bueno, esto es la posición que ellos asumen como conducta y como código de trabajo. Sin embargo, teóricamente existen otra serie de indicadores, que es lo que nos hace el favor de preguntar, para poder medir esta sustentabilidad de la industria minera extractiva. Estos, bueno, te quedan muy claras que son dentro del proceso, o sea, son el proceso de extracción, el proceso de limpieza del mineral, el proceso de moldeo,
de este mineral para su exportación. Dentro de ellos se pueden estudiar los indicadores de energía, los indicadores de pérdida y los indicadores de efluentes. Todavía no entramos a estudiar en ellos. Estamos definiendo el instrumento para trabajar. El único mecanismo que hasta ahorita hemos detectado para podernos meter a estudiar indicadores de sustentabilidad es estudiar el proceso completo. Y para ello necesitamos meternos a la ingeniería del proceso. Entonces, en eso estamos definiendo el acercamiento. No es fácil acercarte a una empresa de este tipo, de esas implicaciones, y más cuando son seguidas de protestas sociales, de accidentes ambientales. Pero lo estamos tratando de acercarnos al proceso, de integrar de qué manera lo miden, de qué manera están monitoreando sus propias pérdidas, ya sea como costos de proceso, o si los están considerando realmente como efecto o causa de su actividad contra los recursos naturales. Entonces, nuestra intención es establecer un instrumento que permita revisar los procesos con cuidado y determinar qué información hay al respecto, y a partir de esa información ir creando una tabla en donde vamos comparando estos posibles indicadores contra el discurso que ellos generaron como propuesta ambiental. Entonces, estamos en eso exactamente. Muchas gracias. Gracias, el doctor Fernando Vera. También. Voy para allá. Sí. Sí, buenas tardes. Muy interesante la presentación y nos surgen muchas dudas. Creo que es el propósito de la misma y es alrededor del tema de indicadores. Únicamente se habla de indicadores ambientales y ustedes hablan en su tesis de sustentabilidad, o sea, incluye lo económico, incluye lo social. Y en lo social tengo la duda de cuál será la situación de higiene y seguridad en particular. Son muchos los temas que abarca la cuestión social, pero pues todos pensamos que cuando hablamos de minas, pues nos da pavor de tener que trabajar en ese ambiente tan riesgoso. Entonces no sé cómo se manejan. Y hablaron de los indicadores del proceso de vamos a decir, de extracción de minerales, pero no ponen cifras, ni interpretación, ni comparación entre las distintas entidades. Y por último, no sé cuál es la participación nacional y extranjera de las compañías que se dedican a la extracción de minerales. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, le agradezco a usted, doctor Vera, un gusto saludarlo. Nos conocemos personalmente, ya nos reconoceremos en otro momento. Bueno, de hecho, el objetivo de este trabajo no fue específicamente estudiar los indicadores. Lo que nosotros tratamos de presentarles es cuál es la visión que la industria minera tiene acerca de la sustentabilidad. Por supuesto que en el modelo integral, considerando que con modelo integral de concepto de desarrollo sostenible está considerando el riesgo de los sistemas naturales, la conservación de los ecosistemas, la eficiencia de recursos no renovables y sus implicaciones en generaciones futuras, en generaciones actuales, en uso de recursos y en equidad de beneficios. Entonces, en este momento, lo que nosotros les presentamos, ¿se está haciendo eco? Sí. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, disculpen si yo un eco. Bueno, en este momento lo que nosotros estamos presentándoles es el primer acercamiento de cómo estamos distinguiendo que la industria minera, particularmente en San Luis Potosí y en Sonora, como estados prototipo, se están comportando. ¿Cuál es su conducta de comportamiento? Entonces, entramos a un estudio de conductas. Y en ese estudio de conductas, nosotros distinguimos que hay ciertas posiciones de autodefensa o de apropiación del concepto de sustentabilidad. Pensamos nosotros que el concepto de sustentabilidad debe ser integral, pero las posiciones que nos están dando están partiendo de acciones proecológicas, de acciones austeras, de acciones altruistas, equitativas, etiquetadas como tal.
Entonces, ellos de alguna manera nos están manejando la sustentabilidad desde el lado de la psicología de la sustentabilidad, psicología ambiental. Y en ese concepto de la psicología ambiental, el discurso se está manejando. Entonces, el proceso lo están separando de su enfoque social, de su enfoque laboral y de su enfoque de procesos. Entonces, hasta ahorita estamos entendiendo su visión. ¿Sí? ¿Cuál es la visión? Entonces, en ese sentido, la visión de la conducta ecológica es cuando la empresa decide que hace acciones en donde él reconoce cierta conservación de los ecosistemas en donde está operando. En las acciones austeras está usando los productos de manera racional, o sea, la explotación no está excediéndose de los límites y está permitiendo una cierta renovación, entre comillas. Y las acciones altruistas, es donde se está considerando la solidaridad con los individuos, o sea, individuos de su cliente interno, de sus clientes internos que son su personal, sus trabajadores, y de la comunidad donde está operando. Entonces, estas son sus acciones altruistas. Y sus acciones equitativas es cuando está considerando que dentro de su contexto laboral está teniendo cierta, no diferencia entre género, raza, edad, posición social o religiosa. En ese sentido, fueron un pequeño avance de resultados de lo que presentamos. En este pequeño avance hay cierta posición. Por ejemplo, comparamos dos grupos en donde estamos coincidiendo en los trabajos de los estados, que es el Grupo México y el Grupo Peñoles. En el caso del Grupo México, el Grupo México adopta una posición en donde la sustentabilidad son un grupo de programas. O sea, no es una visión como tal, sino son una serie de programas con metas específicas. Y estas metas específicas cumplen ciertas acciones. Dentro de sus conductas más frecuentes está las de conseguir metas, las de disposiciones de tipo de interdependencia, o sea, no me preocupa si afecto a los demás o no, y mi eje realmente es económico, ¿sí? Dentro del Grupo México. Del caso del Grupo Peñoles, el Grupo Peñoles no trabaja por programa, trabaja por acciones, ¿sí? O sea, ahí su posición no es tan integrada, no es tan sistémica. Y ese tipo de conductas que él reconoce las tiene catalogadas por acciones. Ahí sí aparece con mucha fuerza lo que es seguridad laboral. ¿Sí? Dentro de su grupo de acciones de sustentabilidad, considera la seguridad laboral como de las más importantes y pertinentes. Entonces, mantener a sus empleados y a sus familias con un estado de salud o al menos de atención. De manera que las categorías de estas conductas que maneja la industria Peñoles está considerando igual, su primera posición es dimensión económica y todas sus decisiones son en base a lo que vaya pudiendo haciendo, o sea, no hay un programa predefinido realmente, o sea, sí está todavía muy suelto el Peñoles, pero sí su enfoque desde que tú entras a la industria es buscar seguridad, que usen los equipos de protección, que respondan a ciertas medidas generales establecidas. Entonces, sí existe, eso sería, no sé si hasta aquí voy bien, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, yo creo que si pudiéramos compararlo contra lo que usted nos pregunta de qué tan seguro o inseguro es trabajar en una mina, hasta ahorita las empresas declaran que todos sus trabajadores usan el equipo de protección y que aquellos que no usan el equipo de protección no pueden entrar a su zona laboral. Eso es lo que ellos declaran, ¿sí? Ahora, tendríamos que ver en qué zona o en qué parte del proceso y si ese material esa de protección es suficiente para ellos. Entonces ahí me parecería, si tenemos oportunidad nosotros de checar contra las estadísticas de salud para ver si realmente lo que ellos dicen que se protegió la salud a través de su equipo de seguridad realmente se logró. Pero bueno, por lo pronto hasta ahorita como visión de sustentabilidad, el Grupo México establece que es una serie de programas y el Grupo Peñoles establece que son una serie de acciones, en donde en el circuito general es, por el lado del Grupo México, sí hacen acciones hacia la comunidad, pero no relacionadas con su actividad. Son acciones independientes, o sea, como de repente donaciones, como de repente alguna otra actividad en donde no afecte su proceso. Y el Grupo Peñoles, su principal aportación a la comunidad es la seguridad laboral y sus familias, por lo pronto.
Esa sería una primera pregunta. Luego nos está preguntando con respecto a la explotación nacional, ¿verdad? La explotación nacional, bueno, de alguna manera la presentamos muy rápido al principio, pero bueno, México está establecido en el 12º lugar en exportación general nacional de cobre. No estamos, conforme a la estadística de 2013, nuestras principales exportaciones son oro, plata, plomo, cobre y zinc, así rápido, ¿no? De los estados mineros más fuertes del país son Sonora, Zacatecas, Guanajuato, ¿sí? Son los que son hasta ahorita los más fuertes. San Luis Potosí entra entre comillas porque está cifrado en otro tipo de minerales. Sin embargo, la coincidencia y el interés de nosotros fue ver que el Grupo México opera en ambos estados, ¿no? Es un grupo corporativo que está participando en San Luis Potosí, en Sonora y en varios estados más, además de en el extranjero. No sé si hubiese oportunidad, les mandamos la estadística de exportación, pero el panorama minero, no sé si Pati, si se pudiera regresar a la diapositiva de panorama minero en el país, es una mapita de colores en donde trata de distinguir cuál es la explotación minera de más fuerza y cuáles son los estados que mayormente participan. Si acaso no fuese, ¿sí? ¿Sí se puede? Si no, aquí se lo leo. No lo tengo en cifras de toneladas, pero bueno, son oro, cobre, plata, plomo y zinc, manganeso y molibdeno, ¿sí? Estos son, ahorita que aparezca la imagen, sería la que tiene colores, como si estuviera marcando la sierra, por todo lo que son las cordilleras, ahí se ven los colores. Ese no es, ese es el de los estados que están participando, ese, es este. ¿Este es el panorama minero? Ese panorama minero. En esto, dependiendo del tono que está haciendo la cotación, podemos darnos cuenta cuál es el mineral que mayormente se explota en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, no por toneladas, sino por zonas, ¿sí? Entonces, dependiendo la zona, está explotándose oro, se está explotando cobre, en algunas zonas están por el lado de las sierras, de este lado, del lado del este. La plata va unas vetas mezcladitas, o sea, nosotros también en Sonora tenemos plata, pero no tanto. El plomo y el zinc está hacia el lado del Golfo, ¿sí? Manganeso está por acá, por el lado del Pacífico, el sureste, sur más bien. Molibdeno se va para el sureste, o sea, dependiendo de la colocación geográfica, es el tipo de mineral que se explota. Estos son los 1, 3, 4, 5, 6 minerales que con mayor frecuencia se explotan dentro del país, dentro de este panorama minero general. Las toneladas no se las podría dar, pero sí, como le comentaba, los que tienen mayor exportación son oro, plata y cobre a nivel internacional. Y el que está mejor colocado en exportación es el cobre. Está en el 12º lugar a nivel internacional. Ok, bueno, no sé si le está faltando alguna otra pregunta, doctor. No, le agradezco mucho. Un gusto saludarlo. Solo un poco para comentar esta parte, no sé si se alcanza a ver No, Pati. las variedades de los minerales, como les comentaba, estos son los minerales y son las entidades productoras. Vienen abreviadas, pero si les interesa también se los podemos enviar. Dentro de las que comentó Maru Eugenia, donde dice que México ocupa el 9º lugar, tenemos el 9º lugar en el 2013 con 119.774 toneladas en oro. Es el 2º lugar en plata con 5.821 toneladas y en cobre con 480 miles de toneladas, de que también lo tenemos no en la presentación, pero sí en el documento de investigación. Y también por un poco ahondar lo que comentó la doctora Maru Eugenia,
La primera parte que hicimos para identificar cómo las empresas, bueno, para identificar los indicadores de sustentabilidad que tienen las empresas fue el acercamiento a través de los reportes anuales que las mismas empresas están presentando en forma anual y haciendo un análisis de los diferentes reportes que han tenido. Utilizamos los últimos 5 años. En efecto, lo que ellos presentan como indicadores de sustentabilidad más bien son programas que apoyan en forma un poco más externa, pero no se tiene un indicador específico. Y dentro de los mismos reportes que son públicos, ellos van presentando la evolución que ha tenido cada uno de sus programas. Como comentó la doctora María Eugenia, en el caso de la parte de ambiental, ellos tienen, por ejemplo, el programa de reforestación, donde tienen un vivero y van generando árboles y algún tipo de plantas, entonces van haciendo donación. Ellos me indicaron que era como una forma de recuperar un poco sobre el daño ecológico que han hecho. En el caso de la parte social, tienen un grupo que le llama Casa Grande, donde es una escuela para la comunidad y ahí realizan en forma gratuita diversos cursos con apoyo de instituciones públicas como el Seguro Social y como la SEP, para darles un respaldo a sus conocimientos y dan clases, les decía, a la comunidad de pues, belleza, manualidades, computación, les apoyan para primaria, secundaria, prepa, etcétera, ¿no? Son algunos de los programas que tienen y como se puede observar ellos los enaltecen como parte de una progresión a lo largo de los años, cómo ha crecido este tipo de proyectos. Así es. Eso es en San Luis. Y por el lado de Sonora, ese tipo de recuperación de zonas todavía no se logra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las zonas de derrames, las zonas en donde se hacen los procesos, no han podido ser forestadas. Todavía están llenas de líquidos y de lixiviados que no se han podido recuperar. ¿Sí? Entonces son contrastes. San Luis Potosí ya tiene proceso de recuperación de suelos contaminados o de suelos que ya han recibido algún tipo de descarga. Y Sonora todavía está el grupo decidiendo de qué manera puede hacer una recuperación de la acumulación de residuos tóxicos principalmente. Pero bueno, retomando un poco este asunto con respecto a las conductas sustentables, es evidente que asumir un concepto de sustentabilidad hacia el interior de la empresa es a conveniencia, o sea, cada quien lo está acomodando como lo ve, y consideran que su participación más importante es con la comunidad, por lo mismo que platicaba Pati, o sea, hacen ese tipo de actividades de educación, de apoyos sociales de alguna manera. En el caso de nosotros fue lo que fue tinacos, etcétera, otro tipo de cosas de agua potable. Y pues, tratan con ello de demostrar que su interés por la comunidad y por la sustentabilidad es muy fuerte y muy presente. Pero si lo viéramos hacia el interior, la gestión de la salud es lo más importante para la industria minera. Estamos a sus órdenes. Que ustedes ya empezaron a... Nadima Simón, sí. Sí, un gusto, doctora. Sí, yo los estoy desconociendo. Ustedes me ven la pura nariz, pero yo sí, con mucho gusto. Pues sí, me parece muy interesante la investigación y sobre todo creo que es un área de oportunidad para la sustentabilidad del que ustedes aborden la industria minera y sobre todo con un enfoque de cadena de valor. Entiendo que es muy difícil que ustedes, según entendí, no han podido hacer contacto con las empresas, pero me parece fundamental que lo intenten porque creo que pudieran trabajar con la empresa. Yo creo que hay muchas cosas que criticar por tantos eventos, contaminación y demás,
que del dicho al hecho hay mucho trecho. Los reportes dicen una cosa y estamos viendo los daños ecológicos que genera la industria minera, pero yo siento que es una gran oportunidad. Si ustedes pudieran acercarse a la Cámara, a la empresa, a ver de qué manera, porque sería muy interesante que entrevistaran a los directivos de las grandes transnacionales para ver cómo están ellos permeando en la cadena de valor la sustentabilidad. Entonces, creo que tienen muchísimo trabajo y muy interesante. Pueden hacer grandes aportaciones si lograran que las empresas las vieran como asesoras en el tema de sustentabilidad, que pudieran involucrarse en la administración, no tanto, sí, con una visión crítica, pero con el ánimo de que la empresa entienda un poco en el sentido que dice Hart, que pueden las empresas contribuir. Claro, contaminan, y eso ya lo sabemos, pero ¿cómo se puede mitigar esa contaminación si no se hace con una cultura de sustentabilidad desde la alta dirección? Pues va a ser muy difícil que las empresas cambien. Entonces, yo les sugeriría que buscaran, pues a ver cómo. Nosotros cuando estudiamos la industria siderúrgica, pues tuvimos que buscar al director y hasta en avión nos llevó a Monclova para ver Altos Hornos de México, y obviamente nos van a dar los reportes que ellos tienen, pero ya estando dentro de la empresa se puede ver mejor la realidad, ¿no? Porque una cosa son los reportes que dan y otra cosa es cómo están en la empresa, ¿no? No para que vayan a hacer una auditoría, sino para que pudieran ver cómo la sustentabilidad está permeando las estrategias, las políticas, las metas, las acciones, y cómo se pudiera mitigar esta contaminación y que se vuelvan pues un poco más a la cultura de la sustentabilidad. No sé si han hecho algún contacto, de qué manera lo pudieran hacer. Adelante, Pati. Sí, yo ya hice contacto con, creo que es el subdirector del área de Ecología y Medio Ambiente del Grupo México. En la primera entrevista que tuve con él, le comenté del proyecto, de la información que estábamos solicitando, y lo primero que me dijo fue: te entrego todos los informes anuales y léelos, revísalos y luego regresas. Entonces fue la parte que hicimos nosotros. Bueno, a ver, primero de los informes, qué es lo que ellos están presentando, cuál es la cara que ellos están dando, contrastarlo, como dijo María Eugenia, con la parte teórica, y entonces está el plan ahora de regresar ya con empapados de lo que ellos están indicando y con la parte que nosotros ya hemos revisado para regresar ahora ya con preguntas, con una serie de información más podríamos decir, más soportada, para poder indagar un poco más de lo que nosotros estamos buscando. Pero sí, ya hicimos un contacto con las personas de San Luis Potosí, del Grupo México. Y bueno, como es el corporativo el que está aquí en San Luis Potosí, pues es el mismo que se hace responsable de la parte de Sonora. Muy bien. Y por el lado de Sonora, nosotros tenemos la sede administrativa del Grupo México. Entonces, toda la selección de personal de todo el país y de internacional se hace aquí en Sonora. Entonces, hemos estado trabajando con las características de contratación, de en qué momento hacen el cambio generacional, cómo manejan el caso de las incapacidades, trabajando por el lado de recursos humanos desde aquí de Sonora, considerándolo como sede administrativa. Igualmente, ya hemos tenido oportunidad de ir a visitar la mina Buenavista del Cobre en Cananea y recorrer la mina, de ir viendo cómo se van dando los procesos donde puedes acceder, ¿no? O sea, porque no en todos lados puedes acceder. Lamentablemente acababa de suceder el accidente
ambiental y ya no se pudo preguntar mucho, ¿no? Entonces el acercamiento ya está presente, hay buena recepción, depende mucho de nosotros la habilidad para poder captar lo que nos están dando y para poderles pedir algo más, ¿no? Pues felicidades. No, muchas gracias, doctora Naima, un gusto saludarla. Igualmente. ¿Alguien más, perdón, que quiera preguntar? No quiero preguntar. Pues antes que nada, felicitar a las doctoras por su exposición. Quisiera, bueno, a manera de conclusión de la pregunta del doctor Fernando Vera, entonces podríamos decir que las mineras no tienen una visión clara o una visión completa de lo que realmente implica la sustentabilidad. Tienen una visión muy reduccionista, ¿no?, de programas o acciones. ¿Ustedes podrían concluir eso o ver eso, que realmente no pueden tener una visión completa, clara, precisa de lo que es la sustentabilidad? Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, bueno, mi área de especialización son finanzas. Entonces, lo que ellos venden metales, bueno, son commodities, tienen una alta volatilidad, a veces tienen extraordinarias utilidades dependiendo del precio, ¿no?, cómo se esté manejando, mercados financieros. Ante este reto de lo que implica esta recesión, ¿no?, y la alta volatilidad que se espera, ¿cómo verían o cómo sería confrontar, ¿no?, o participar con ellos para ver cuál sería esta visión sustentable, ¿no?, ante la tentación de tratar de defender márgenes de operación, márgenes de rentabilidad, ante el reto de la empresa, ¿no?, de que sus principales productos puedan tener una volatilidad a la baja, o no sobreexplotar ciertas minas, ¿no?, cuando vean que el precio del commodity, del metal, se está revaluando, por decirlo así, ¿no? Gracias, sería todo. Sí, muchas gracias, Pati. ¿Contestas o contestas yo? Adelante, Mary. Adelante. Bueno, yo sería, primero retomar la primera pregunta. No podemos decir categóricamente que no tienen una visión clara. Sí la tienen, ¿sí? Pero la acomodan a su forma de operación. O sea, si tú vas, platicas con la gente, con los responsables del área, con la gente de recursos humanos, con el gerente de seguridad laboral, etcétera, de medio ambiente y seguridad, sí la tienen muy clara. El asunto es que la acomodan en la medida en que sus propios intereses no se vean afectados y que crean una cultura particular de interpretación. Entonces, yo no podría decir que es reduccionista, porque estaría yo haciendo una tipología, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que hay un modelo teórico que es muy deseable, que también es muy romántico, pero bueno, ¿cuáles son las realidades de este tipo de industrias que manejan cantidades importantes, significativas, tanto de trabajos, que ofrecen muchos trabajos, y cantidades de dinero que salen de nuestro control, ¿no? Entonces, definitivamente, además del daño geológico que están provocando, ¿sí? Y aquí en el estado aparecen nuevas poblaciones dependiendo del yacimiento, o desaparecen poblaciones cuando se acaba el yacimiento. Entonces, realmente sí tienen su visión, o sea, la formación la tienen, la gente la preparan, pero la llevan a sus propios intereses, ¿sí? Entonces, si pudiéramos, por eso nos preocupaba entrar primero a entender cómo visualizaban ellos a la sustentabilidad, ¿sí? Yo no me atrevo definitivamente a estas alturas, por el trabajo que hemos hecho y por lo que hemos visto, a decir que es reduccionista. Yo más bien diría que se están apropiando a conveniencia, ¿sí? Es definitivamente a conveniencia. Incluso con la COFEPRIS todo lo cumplen, con lo que son las normas oficiales mexicanas todo lo cumplen, con el Instituto Socialmente Responsable todo lo cumplen. O sea, bajo los reglamentos de la política públicas que existen en el país, las mineras están dentro del marco legal, ¿sí? Entonces, ellos han aprovechado las lagunas, han aprovechado los espacios, los vacíos, ¿no? Entonces, a mí me parece
son más listos de los listos, ¿no? O sea, están muy bien colocados y para nada están quedándose cortos, ¿no? Están aprovechando esos vacíos y la experiencia que trae cada uno de ellos. Estamos hablando de gente realmente preparada que sabe dónde se está metiendo, ¿no? Por el lado de las finanzas, bueno, si estamos hablando de mercados financieros, bueno, son metales preciosos los que están entrando a este tipo de mercados financieros y por supuesto que se trata, ahí sería como otra parte del grupo corporativo, no lo hace exactamente la industria minera, sino otra empresa del corporativo, que es la que lleva las cotizaciones de este tipo de productos de metales preciosos, ¿no? Ahí sí, y lo que es manejo de ese tipo de cotizaciones y mercado de valores, del mercado financiero, no nos hemos metido. ¿Sí? Y lo que estamos trabajando, que nos permitieron acceder, es el trabajo de la mina, ¿no? De los procesos de la mina, no del proceso de licitación de los metales preciosos en el mercado de valores, por ese lado, ¿sí? Entonces, pero bueno, hasta ahorita la lógica de producción es la lógica económica, es explotar hasta donde sea posible. Y considerando que la naturaleza se va a reconsiderar o se va a recuperar por sí misma, no va a haber necesidad de que haga algo en especial, no necesitan espacios en donde se recupere la naturaleza, sino es explotar, explotar, explotar hasta que la beta se termine, ¿sí? Y así fue la Concesión Nacional, o sea, así se la dieron. Entonces, está dentro del marco de la política pública. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Quisiera agregar un poco, Sí. si me permite. Sí, como no, por favor. Quisiera agregar un poco sobre la primera parte, ahondando también a lo que dijo la doctora María Eugenia. Es cierto, las empresas conocen la parte de sustentabilidad, sin embargo, lo que publican es muy bien, como dice María Eugenia, lo que más les conviene. En el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, se han hecho estudios de salud que no se vienen publicados en sus reportes anuales. Se han hecho estudios de medio ambiente que no vienen publicados en sus reportes anuales. Es decir, tienen conciencia, los saben, los investigan, pero no los publican, que es algo diferente, que fue la primera parte. Cuando yo me acerco a ellos, me dicen primero ve la parte de lo que estamos publicando. Entonces es cierto, saben, lo conocen, pero no lo dan, no es parte de la información que dan al público. Fue el caso, por ejemplo, en la primera entrevista que yo tuve con el gerente de Ecología y Medio Ambiente. Como bien dijo hace un momento la doctora, que perdón, no recuerdo el nombre, pero me dice, bueno, hubo un grave daño ambiental, pero todas las empresas en México contaminan, fue una de las afirmaciones que me dice. Entonces, como bien lo dicen, sí, lo saben, lo conocen, pero no lo dan, no es parte de lo que ellos están anunciando. Y sobre la segunda pregunta, en el caso de Grupo México en San Luis Potosí, lo que han hecho en estos casos es, por primero, reducción de personal y cerrar algunas áreas de explotación, nada más. Cuando se vuelve una mejor situación económica, vuelven a abrir el área, recontratan personal. Es como la primera parte que en las que ellos han estado trabajando, podríamos decir, en corto. En el caso de San Luis, se ha decidido cerrar una de las plantas más antiguas de proceso de transformación o de extracción donde se venía los metales de algunas otras mineras, los traían a la capital para el proceso de transformación. Con la crisis que ha sufrido Grupo México, decidieron cerrar esa parte únicamente y nada más transferirla a un lugar donde les saldría un poco más económico el proceso. Okay, muy bien. ¿Alguien gusta agregar algo? La doctora Nadim. ¿Qué alcanza ahí? Bueno, me parece muy interesante lo que están haciendo. Y con respecto a que, bueno, las empresas contaminan, lo sabemos, y las mineras más. Y me queda claro que están explotando irracionalmente los recursos mineros del país. No entendí qué porcentaje de empresas transnacionales están explotando, pero veo que es un gran porcentaje y eso habla que se están llevando nuestro oro, nuestra plata, ¿y a cambio de qué?
a cambio de contaminar, están pagando impuestos. Y aquí tiene que existir una regulación gubernamental muy firme para que las empresas empiecen a entender que no se vale contaminar sin devolverle al país algo, y ese es el secreto. Sería muy interesante que ustedes pudieran checar, aunque está complicado, que tanto esta ley de responsabilidad ambiental se aplica, qué tanto las multas están procediendo, qué tanto están devolviendo a las comunidades. Y definitivamente es muy poco si se pudiera comparar con lo que contaminan. Entonces, por un lado es entrevistar a los funcionarios gubernamentales, ¿por qué no? ¿Cuáles son las acciones que el gobierno mexicano está haciendo para regular esta actividad, dada la gran contaminación y los eventos tan terribles que han ocasionado, ¿no? Entonces, yo pienso que mientras, no sé qué ustedes piensen en este sentido, si no existe un Estado fuerte con una regulación que tenga el marco jurídico, pero que se aplique. Si no, las empresas no van a entender, como ustedes bien lo dijeron, ellas se van por el lucro. ¿En qué momento van a entender que deben conciliar el lucro con su actividad tratando de preservar el ambiente, devolviéndole al país, a la gente que trabaja, a los proveedores, a la cadena de valor? Solo lo van a hacer si el Estado toma una actitud firme. Entonces, yo creo que los investigadores debemos ir por ese lado también, presionando para que el Estado aplique bien la normatividad, exija mayor información y tome medidas coercitivas, y en ese momento las empresas pues hasta las van a llamar y les van a decir ayúdenos, ¿no? No sé qué opinen en eso. Sí, adelante, Pati, Alex. Adelante, Maru. Bueno, lo mejor de todo es que cumplen cabalmente el pago de impuestos, cumplen cabalmente lo que las políticas públicas establecen. Entonces, eso es lo que nos frustra un poco, porque de alguna manera hemos tenido nosotros el dilema personal de la preocupación de la sustentabilidad, pero también tratar de quitarnos esa sensación de demostrar que van contra la sustentabilidad y checar cuál es la realidad. Entonces, vamos checando cuando se les multa, cumplen y lo pagan, ¿verdad? Y es la multa quien le define el gobierno federal. Y entonces el gobierno federal establece un fideicomiso o alguna estrategia para hacer una derrama de lo que cobró. Pero la mina sí pagó, ¿sí? Entonces, ¿quién está haciendo la estrategia? El gobierno federal. Entonces, que los impuestos sí los paga, ¿sí? Y los paga puntualmente. Y además se da el lujo de apoyar obra pública si le conviene en la infraestructura de la región. Un ferrocarril, algún tipo de carretera, apoya al gobierno federal en ese tipo de gastos. Entonces, la industria minera, por lo que nosotros hemos estudiado, tratando de quitar del lado de nosotros el lado sensible de la preocupación ambiental, cumple cabalmente la política pública, ¿sí? Entonces, nosotros estamos un poco llegando a la conclusión, esta ley de responsabilidad ambiental, la cumple. Entonces, es muy mortificante que en los términos en que está establecido, ella cumple, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que es tan laxa, que es tan fácil de cumplir, que no logra cubrir su alcance de trabajo, o sea, no está considerando o está protegiéndolas para que no se vayan con su derrama económica a otro lado. Entonces, allí hay una complicidad entre las políticas públicas y estas empresas, estos grupos tan fuertes económicos, para seguir llevándose al país en pedacitos, cumpliendo las indicaciones que ellos les dan, ¿sí? Entonces, todo se paga. No encontramos para nada
que la industria minera fuera irresponsable en sus pagos, en sus cuotas laborales, en sus sueldos. No, no hay nada de eso, ¿sí? Es algo muy peculiar. El asunto son la complicidad con las políticas públicas. Y bueno, ustedes lo están viviendo ahorita con su contingencia ambiental, ¿no? 3 días, con su ley de calentamiento global, y dónde están las leyes complementarias, ¿no? O sea, nuestra idea sí es eso, sacar una propuesta, pero lo mejor armada posible, de proponer una política pública a nivel del Estado de San Luis, a nivel de Sonora, y tratar de que la investigación rebase la academia y trate realmente de apoyar de alguna manera el interés de la sustentabilidad. Sí lo estamos tratando, pero hasta ahorita donde vamos, todo cumplen, hasta tienen su distintivo ESR y que fue ratificado aún después del derrame. ¿Sí? Entonces, bueno, cumple, ¿verdad? Perdón, pero es parte así de las frustraciones que le dan a uno, pero como investigador estamos tratando de ser muy objetivos. ¿Sí? Adelante, Pati, disculpa. ¿Quieres complementar algo? Uh-huh. Sí, no. Lo mismo que comentaba María Eugenia, o sea, en los reportes se indica, en los reportes anuales, el cumplimiento de todas las regulaciones, en permisos, en pagos de impuestos, en pagos de multas, en cuestiones laborales, pagos en tiempo, en negociaciones adecuadas a sus contratos, es decir, todo lo están cumpliendo. Sin embargo, es como cumplir solamente lo que establece la ley, sin ir más allá, y si la ley está muy en un nivel mínimo, hasta ese nivel cumple. En el caso, por ejemplo, de las cuestiones laborales, se indica, bueno, que tienen a su personal con servicio médico, que tienen a su personal con salarios adecuados, que tienen a su personal con algunos beneficios adicionales. Sin embargo, en la parte de que va más allá de cuando el mismo personal se ve afectado en su salud por el trabajo que está realizando, pues la empresa está indicando, se cumplió, estabas asegurado, es parte del riesgo de trabajo, ¿no? Es lo mismo que indica Maru, se está cumpliendo la ley y no van más allá. Y tú te enfermaste y viene el cambio generacional. Vengan los baby boomers, vengan los nuevos, los millenniums a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, así funciona. Pero yo pienso que a medida que avancen en la investigación van a tener oportunidad de ver lo que no cumplen, porque sí cumplen de acuerdo con lo que ellos declaran, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que establece la ley, digamos. Ajá, pero hay muchas cosas que las empresas no dicen que no lo cumplen. O sea, dicen, yo pago los impuestos, pero ¿qué también los pagan? ¿Qué porcentaje de sus ventas son los impuestos? O no son diferidos, ¿no? Bueno, ahí sería la habilidad, ahí sería la habilidad de su contador, ¿no? O sea, pues tienen la capacidad de contratar a gente especializada, ¿no? Y pagan, sí. No, claro, será un hallazgo que tendremos que revisar, pero hasta donde vamos ahorita, van cumpliendo cabalmente. Inclusive yo podría, como ejemplo del estado de Sonora, del accidente que tuvimos, del accidente de derrame, el problema del fideicomiso es del gobierno, o sea, ya no, la mina pagó, la mina en cuanto le dieron la cantidad, sí alegó un poquito, hizo una negociación, pero pagó. Y entonces ahora el manejo es gubernamental. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, pero la mina, hasta donde hemos visto a la mina como tal, como empresa por sí misma, sí está haciendo actividades, sí está cumpliendo, hace acciones sociales como son las escuelas, como hacen ferias, eventos. Y la gente está tan acostumbrada a vivir en ese medio que respiras cobre y ya estás acostumbrado, ¿no? O sea, ya es parte de la vida cotidiana. Entonces, y sí hay una serie de más que errores de la empresa, errores de políticas públicas, porque la Secretaría de Salud no lleva un estadístico de enfermedades producto
de inhalaciones o de ese tipo de problemas de salud que puede provocar utilizar agua, respirar ese tipo de aires, ¿no? No existe una estadística, ¿ves? No existe. Entonces, hasta ahorita yo creo que el problema más fuerte que hemos encontrado es la ausencia de una política pública real, ¿sí? Eso es lo que hemos encontrado. Entonces, la política ambiental, incluso hacia nuestras zonas, está dirigida a especies en extinción y a uso de fuentes de energía alternativas, ¿sí? Eso es básicamente lo que está ahorita como ejes prioritarios hacia acá. Uh-huh. Muy interesante esa propuesta de una política pública que realmente presione para que las empresas no se conformen con hacer lo que dicen que hacen, sí, sino que tienen mucho por hacer, porque el problema de sustentabilidad es enorme. Sí. Ese es enorme. Entonces, que tienen que hacer más cosas. Yo no conozco la industria minera, pero estudiamos la industria siderúrgica y la contaminación de los altos hornos es terrible y no hace nada por mitigarlo, ¿no? Entonces, sí, esa política pública urge. Yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad de poder aportar al país, ¿no? Con esta investigación. Felicidades. Perdón, ya para... Muchas gracias. Para complementar, ¿no será que esa permisidad es porque, bueno, se reduce a números, ¿no? A mí me da mis utilidades por el alto precio del oro, ¿no? Del zinc, para pagar esas multas, para pagar, resarcir ese daño, ¿no? Con un puñado de dinero y pues no tengo ningún problema, ¿no? Mientras financieramente para mí pagar las multas o lo que tenga que compensar, pues me permite maximizar mi valor, ¿no? Creo que, bueno, la empresa, las dos cotizan en bolsa, Peñoles, G México, ¿no? Y lo que quiere el accionista es que el precio de su acción suba, ¿no? Creo que ahí estaría el reto, ¿no? Y que ustedes, bueno, van a ayudar con ello para ver que, bueno, no se trata nada más de que tu precio de la acción suba lo más que puedas, ¿no? Si tienes que hacerlo con cierto respeto, ¿no? Siguiendo los lineamientos de la sustentabilidad, ¿no? Pues muy buena suerte, ¿no? Se ve que tienen una gran investigación. Una gran investigación y pues esperemos conocer los resultados. No sé si alguien más quiera comentar algo ya para cerrar. Pues si no hay nada más, cerraríamos ya. Un aplauso. Tenemos la conferencia. No sin antes hacer la mención de su reconocimiento por la presente conferencia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento a la doctora Patricia Hernández García y a la doctora Eugenia de la Rosa Leal por impartir la conferencia La Industria Minera, Visión de la Sustentabilidad, dentro del ciclo de conferencias 16.2, Cadenas de Valor, Retos y Oportunidades ante la Sustentabilidad, organizada por el programa UNAM de GAPA-PAPIT, IA 30-15-15, Gobernanza e Implementación de Estándares de Sustentabilidad en la Cadena de Valor del Cemento en México. Lo firma, por mi razón del espíritu, lo firma el doctor Juan Alberto Adamcede, director de la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias, doctor. Gracias a todos.